¿Qué tal, chicos? Continuamos con nuestras clases virtuales. En el video anterior vimos una pequeña introducción de lo que era la historia de la psicología en la etapa precientífica. Veremos ahora un poco la parte de la psicología científica como ciencia y veremos también qué aportes podemos rescatar de estos conocimientos de psicología que puedan ayudarnos también en el proceso de reflexión sobre nosotros mismos. El ser humano está en una constante reflexión de su propia esencia, de ser quien es. Estamos siempre en una constante metamorfosis, una metamorfosis constante. Por eso es que tenemos aquí las mariposas que acompañan este proceso de psicología científica. ¿Por qué? Porque la mariposa, que es el símbolo también de la psicología, representa el proceso de metamorfosis más impresionante de la naturaleza. Un ser arrastrado como el gusano bajo un periodo de cuarentena termina convirtiéndose en una hermosa mariposa, en un ser maravilloso, apreciable, que vuela libre, que se expande en el mundo. Entonces, ese es el sentido también de la reflexión de la psicología, poder nosotros crecer, poder nosotros entrar en este proceso de metamorfosis, de transformación, a ser mejores seres humanos, mejores individuos, mejores personas. Avancemos con los temas de psicología científica entonces. La psicología científica empieza en el año 1979 en Leipzig, Alemania, con este señor que se llama Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt desarrolla el primer laboratorio de psicología. En este primer laboratorio de psicología vamos a tener que ahí hay una investigación científica de los procesos mentales. Y esto es increíble. Empezamos a hacer trabajos de investigación y experimentación con la mente. ¿Qué método se utilizó o se empleó en este proceso de investigación científica? Pues el método de la introspección. ¿En qué consistía el método de la introspección? La introspección es un método científico por el cual el sujeto empieza a ver hacia adentro para observar qué tipo de sensaciones son las que brotan a partir de lo que está viviendo. Por ejemplo, Wundt podía poner a una persona y a esta persona ver una luz, ver una imagen y tomar el tiempo de qué es lo que esta imagen producía en la persona, qué tipo de respuesta podía producir esta luz en el individuo. Esto empezaba a generar patrones en la actividad mental y a reconocer, por ejemplo, la actividad como las sensaciones y algunas otras que vamos a ver más adelante, imágenes, sentimientos, etcétera. La relevancia en este experimento fue el factor social. Nos dimos cuenta, o se dio cuenta, mejor dicho, que el ser humano tenía la sensación, la percepción, que su capacidad mental estaba vinculada de manera íntegra a su experiencia social, de acuerdo a la vivencia social, al lugar de donde proviene, al tipo de vida que ha llevado, es que va a dar también sus experiencias al mundo. Es como va a interpretar el mundo, de acuerdo a cómo él ha vivido. El objeto de estudio en este caso es la dinámica de los procesos mentales. Wundt se dio cuenta de que una sensación no venía sola, de que una sensación venía acompañada de una imagen, de un recuerdo, venía relacionado a un sentimiento. Por ejemplo, si te digo, eh, piensa en tu padre. Piensa en tu padre. Trae a tu mente la imagen de tu padre, del rostro de tu padre. La imagen que tú traigas del rostro de tu padre en este momento, que tú recuerdes, por ejemplo, va a producir en ti también la imagen, la creación de una imagen emotiva. Porque puedes traer a tu mente la imagen de tu padre sonriente. Puedes traer a tu mente la imagen de tu padre serio. Puedes traer a tu mente la imagen de tu padre cuando te abrazaba, cuando lo encontrabas al volver del trabajo, cuando volvía del trabajo o cuando te pegaba. Entonces, ten en cuenta que la mente no produce de la nada y que estas producciones de la mente son una actividad dinámica. No viene una actividad sola, no viene una sensación sola, no viene una imagen sola, sino que vienen cargadas de cosas. Y ese es lo maravilloso de la mente. Eso es lo interesante.
¿Cómo vino la imagen de tu padre a tu mente? ¿Una imagen muy seria? ¿Una imagen sonriente? Empieza a darle vueltas a eso. El estructuralismo surge a partir de estos estudios de Wundt y fueron desarrollados en gran medida por Titchener. Titchener comprende la estructura de los procesos mentales a través de la definición y de la categorización de los elementos que conforman la psique. Categorización, definición y categorización. Entonces, a partir de esta dinámica que les estaba comentando, de cómo vienen los procesos mentales, cómo aparecen los procesos, las imágenes mentales, por ejemplo, es que se reconocen 3 elementos importantes en un inicio. Ahora conocemos muchos más, pero en este inicio, en Titchener, en el estructuralismo de Titchener, se reconocen 3 elementos importantes de la conciencia: la sensación, la imagen y el sentimiento. Son 3 cosas que vienen engrupadas, ¿cierto?, en la actividad mental. Y vale mucho darnos cuenta, la sensación es el proceso cognitivo por el cual captamos el elemento de la realidad. Captamos una imagen, captamos un olor, y esto va a producir una imagen en nuestra mente y va a captar un sentimiento. Ejemplo sencillo: imagina que vas pasando por la calle y de pronto sientes un aroma familiar, un perfume. Estamos en sensación, un perfume. Este perfume automáticamente va a llevar una imagen en tu mente de la memoria, de tu capacidad perceptual. Y dices, qué agradable, es el perfume que usaba mi ex. ¿No es cierto? Hay una imagen. Y esto va a evocar un sentimiento. Y te vas a dar cuenta que aún la quieres o que aún lo quieres. Entonces, te das cuenta cómo cada experiencia, cada elemento va asociado conjuntamente hacia toda una experiencia psíquica. Esto lo ves Titchener dentro del estructuralismo. En el funcionalismo tenemos a John Dewey. El funcionalismo surge, digamos que como que a la par del estructuralismo y como que contraponiendo un poco, como que dando la pelea al estructuralismo. El funcionalismo tiene más un desarrollo ligado hacia los conocimientos que estaban en ese momento en boga, principalmente hacia la teoría evolucionista de Darwin. Entonces, va enfocado un poco hacia eso, hacia la utilidad y las funciones de los procesos mentales. La utilidad de los procesos mentales. Bien, ya sabemos, dice, son estos. Hay procesos de sensación, hay imágenes mentales, hay sentimientos. Pero ¿cuál es su función? ¿Qué función cumplen estos procesos? ¿Para qué están estos procesos mentales? Considera que la principal función de la mente es adaptar al organismo interno al ambiente. La adaptación. Para John Dewey, en el funcionalismo de John Dewey, el punto primordial de los procesos mentales será lograr la adaptación del individuo. Por eso les decía que venía esto de Darwin. Quien no se adapta, se extingue. Entonces, aquí tenemos que en John Dewey la adaptación va a ser el concepto central. Y pues en cierto punto es importante, es interesante ver esto en medida de entender que todos nos adaptamos. Nuestros sentimientos, las estructuras de nuestra mente, los tipos de emociones que experimentamos nos sirven para adaptarnos. El miedo es una herramienta adaptativa impresionante. Nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a seguir, ¿cierto? Nos ayuda a que la mente no se desequilibre, ¿verdad? El miedo, la tristeza, la cólera, todas estas emociones tienen una función y es ayudarnos a subsistir, a continuar. Si no existiera la cólera, por ejemplo, y únicamente pudiésemos ponernos tristes, la vida sería un caos. Y si únicamente pudiésemos tener cólera y no tristeza, sería un caos también. Entonces, cada una de las emociones, cada uno de los sentimientos, así como cada uno de los procesos psicológicos, nos van a permitir la adaptación. Utilizaría la asociación como método para experimentar diferentes conductas complejas. El funcionalismo no solamente se desarrolló por John Dewey, sino también por este genial hombre que fue William James, que fue filósofo también y es una de las figuras más representativas también de la psicología, aunque sus teorías fueron desfasadas con el tiempo. Pero vamos a tomar de lo importante. En el funcionalismo de William James, la vida mental y el comportamiento de los individuos se relacionan directamente con la adaptación de los mismos a su entorno.
Nuevamente el funcionalismo toma el tema de la adaptación. El objeto de estudio del funcionalismo es obviamente el funcionamiento de la conciencia. Cómo funcionan las facultades mentales para llegar a qué? A adaptarnos, a entender los principales hábitos y emociones en el ser humano. De aquí va que William James desarrolla una teoría de las emociones, que ya lo veremos con calma cuando estemos en aula, pero que también fue desfasada, pero que fue muy interesante en su momento. Todo esto fue abordado desde el método de la introspección, en la que el sujeto por medio de la autoobservación se hace consciente de las características de su conocimiento, de su comportamiento. Claro, en el estructuralismo que vimos hace un momento de Tishner, vamos viendo que hay un proceso de introspección. Con William James termina la introspección y vamos a pasar a la extrospección. William James nos va a decir que ya no es necesario solamente mirar adentro, sino que hay que mirar afuera, hay que mirar el comportamiento, o sea, hay que mirar cómo surgen los procesos mentales dentro, pero ¿y esto qué consecuencia bota hacia afuera? Ejemplo, hace un momento te dije que recordaras el rostro de tu padre. Si al recordar el rostro de tu padre, por ejemplo, se provocó alguna sensación de enojo o de frustración, probablemente tus reacciones vayan en esa misma línea, ¿cierto? ¿Y en qué basaría tu actitud adaptativa? Por ejemplo, en defenderte, en querer defenderte, y eso te llevaría a reacciones tal vez incluso hasta agresivas. Entonces, nos damos cuenta cómo la mente es todo un conjunto de actividades y procesos internos que luego van a ser manifestados en la conducta. Aquí pasamos, cuando vemos ya la conducta, a la reflexología. Y vamos a tener dos exponentes de la reflexología rusa, a Iván Sechenov y a Iván Pavlov. Ambos estudian la respuesta de la conducta humana. Primero, Sechenov desde los reflejos nerviosos. Sechenov empezaba a creer que los comportamientos no eran otra cosa que reflejos nerviosos, que el cerebro recibía un estímulo y automáticamente emitía una respuesta muscular principalmente. Pavlov perfecciona un poco más esto, dándose cuenta de que la mente no solamente respondía bajo una reacción refleja, sino que también habían elementos condicionados. Voy a subirles un video sobre el condicionamiento que realiza Iván Pavlov para entender bien esto de la mente condicionada. Por ejemplo, ¿qué es un condicionamiento de la conducta? Bueno, el experimento de Pavlov fue tal cual. Pavlov, que es algo que también seguramente en tu casa ocurre. Pavlov, cada que iba a dar de comer a sus perros, sonaba una campana. Entonces el perro, cuando veía la carne que le iba a dar, salivaba. Hasta que el proceso de condicionamiento hizo que el perro, solamente con escuchar la campana, empiece a salivar. El perro ya no necesitaba ver la carne, ver la comida para salivar, no. El perro ya había aprendido, se había condicionado que con el sonido de la campana le iban a dar el alimento. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con tu perro cuando escucha de repente que abres la bolsa de su comida. Escucha la bolsa de la comida y automáticamente viene hacia ti. Pero el condicionamiento va mucho más allá de solamente los animales. ¿Cómo nos condicionamos los seres humanos? Pues imagina que que tú estás pequeño en tu casa, ¿cierto? O caminando por la calle y de pronto una rata se cruza por la vereda. Y entonces tu madre empieza a dar de gritos, de saltos, se desespera terriblemente y tú observas esa reacción. Inmediatamente empiezas a asociar por la intensidad de la reacción el animal con la expresión del miedo, con la respuesta del miedo. La próxima vez que tú veas a la rata vas a posiblemente reaccionar igual. Ahora, hay muchas leyes para establecer un condicionamiento y esto lo vamos a ver progresivamente cuando nos metamos únicamente en Pavlov. Ahora estamos haciendo un repaso general. Sigamos. Tenemos aquí el conductismo de John Watson. El conductismo de John Watson propuso a la psicología en la parte más alta de la ciencia. Más o menos. Partiendo de que la psicología necesitaba un objeto de estudio positivista, que quiere decir comprobable, observable, medible, y John Watson propuso que la conducta era este objeto de estudio que la psicología necesitaba. ¿Sí? Entiende Watson que es el comportamiento humano
lo que necesita ser estudiado, que es la conducta la que necesita ser medida, porque la conducta es lo observable, que todos los procesos mentales están ahí, pero lo que interesa al fin y al cabo es la conducta, que es lo que se observa. Bastante radical la postura de Watson, pero lleva a la psicología hacia esto. Por eso es que la psicología es la ciencia de la conducta, que estudia la mente a través de la conducta. Esto nos va a llevar a qué? A entender, por ejemplo, que ningún comportamiento y ninguna conducta es en vano. Todo comportamiento, por más mínimo, pequeño que sea, tiene un sentido, tiene una función. Cuando una mujer está embarazada y inconscientemente, automáticamente, como quieras llamarlo, coloca su mano sobre su vientre, esta mujer embarazada que coloca la mano sobre su vientre no lo hace en vano. No es un acto que venga de la nada. Esta madre está con este acto protegiendo a su bebé, simbolizando un acto de amor y de ternura. Entonces, en esta acción tan sencilla, ya la mujer está expresando un montón de cosas, está expresando un montón de sentimientos, un montón de emociones. Cuando bostezas, tu cuerpo te dice que necesita cambiar de actividad. Entonces está expresando también varias cosas. Cuando caminamos, expresamos. Cuando miramos a alguien, expresamos. Cada conducta expresa algo determinado y hay que estar atentos a ello. Hay que estar atentos y hay que estar atentos también a nuestros propios comportamientos. ¿Qué dicen nuestras conductas? ¿Qué dicen nuestras reacciones? Recuerda que todos los comportamientos que tienes, todo lo que haces, todo lo que los demás ven en ti, ¿cierto? Está producido por tus representaciones mentales, de las cuales tienes que ser consciente. Y aquí tenemos una frase que nos permite reflexionar mucho en esto. El ser humano es el único capaz de pensar una cosa, decir otra y hacer todo lo contrario. A pesar de que todo en nuestra mente está unido e integrado, a veces pensamos en hacer algo, a veces queremos hacer algo, a veces decimos lo que vamos a hacer, pero hacemos todo lo contrario. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde proviene esto? Lo que queremos hacer, lo que pensamos hacer, lo que decimos hacer y lo que hacemos. ¿En qué momento se desengancha? Pues te lo dejo para que lo pienses un poco, para que lo reflexiones un poco y pues lo vamos a conversar seguramente pronto en las aulas también. Un gusto y sean conscientes de cada una de sus actitudes. Adiós.